voy a contar una anécdota chamánica extraída de mi propia experiencia reciente que trata acerca de lo que llamaríamos, hablando en lenguaje de calle, rescate de alma, un rescate de alma, pero además mezclado todo con el tema que traté en el último vídeo de acompañar a los padres en la vejez y sumergirse de algún modo en las cuestiones, digamos, de la familia, del clan, del linaje, de los ancestros, en medio de situaciones de crisis o de dificultad. Porque pues todo acompañamiento que se hace de los padres en su vejez o en su enfermedad pues suele ser a veces dificultoso y bueno, pues no es un camino de rosas, lo que se dice vulgarmente, un camino fácil, no lo es. O por lo menos tiene momentos en que no es así. Entonces os voy a contar algunas cosas de las cuales, bueno, claro, no voy a contar todos los detalles pues para preservar la privacidad de mi familia, para, digamos, desdibujar lo que podría señalar ciertas identidades en prevención de que, bueno, nunca sabes quién llega a escuchar estos vídeos, ni, bueno, qué destino tendrán todas estas cosas, y que lo último que yo quiero hacer es incomodar a terceras personas con mis palabras. Yo siempre tengo muy consciente que cualquier día me puedo morir, entonces puede haber pues un familiar o cualquier persona conocida de la familia que escuche esto. Entonces siempre tengo presentes pues toda una serie de cosas a la hora de hablar e intento pues hacerlo de modo que sea para el bien del mayor número posible de seres y de personas. Entonces, por esta razón, tened en cuenta que voy a obviar, o sea, eliminar o quitar, no mencionar detalles que puedan identificar a gente, pero todo lo que os voy a contar es de pura experiencia mía, o sea, vamos a decir, es un caso real, no soñado o imaginado, ¿vale? Entonces, bueno, me viene bien, pues además para hablar de otro tema que se ha repetido muchas veces en mi camino, que es el tema de las casas. Las casas y a veces las presencias o los fantasmas o los ecos que puede haber en una casa. Yo venía sintiendo desde hace años, y bastantes, o sea, que decir 4, 5 años, 6 años, cuando venía a la casa, a la casa de mis padres, su vivienda, vivienda familiar, pues venía sintiendo una cosa extraña que no notaba tiempo atrás. O sea, a partir de determinado momento, yo cuando venía a pasar aquí un tiempo, una temporada, pues lo que notaba a veces me venían unos pensamientos extraños que yo sabía perfectamente que no eran míos y que parecían los típicos pensamientos intrusivos que vienen de algún muerto o muerta. Porque me venía todo el tiempo la imagen o la sensación de como si una mujer fuera a un balcón de la casa, del piso del piso de mis padres y se tirara desde las alturas, o sea, un suicidio, ¿no? Esto me llamó mucho la atención desde el principio porque digo, pues es que aquí nunca ha pasado nada así. O sea, hace más de 30 años que yo conozco al dedillo la historia de este lugar, nunca ha sucedido algo así y además pues yo he vivido muchos años en esta casa cuando era jovencita, cuando era adolescente, cuando era jovencita y luego he pasado temporadas, pues incluso a mis 30 años pasé temporadas largas en esta casa y yo nunca había sentido nada así. Incluso cuando yo ya inicié mi camino chamánico, empecé a sentir a mis guías, empecé a sentir el tema de los muertos, empecé a enfocarlo, yo nunca había notado algo así. Y es una sensación tan nítida, era una sensación tan nítida que creo que hubiera sido, bueno, lo normal hubiera sido que esto se me mostrara desde el principio. O sea, en el momento en que mi percepción se despierta, en el momento en el que yo realizo mis compromisos con mis guías para ayudar a las almas de los difuntos, por ejemplo, o para traer, pues, digamos, un poco de alivio a la parte
que me corresponde de mi sistema familiar, esto yo creo que se me hubiera mostrado. Entonces yo me llamaba mucho la atención y bueno, lo que pensé en su momento, digo, pues debe haber pasado algo, tal vez en el edificio o en la zona, y por alguna razón ha habido algún muerto, alguna muerta, porque tenía la sensación de que era una mujer, hay una muerta que se ha metido en casa y no hay manera de sacarla. De hecho, pues intenté hacer meditación, oración, recé, intenté enfocar el asunto y no lograba dar con la tecla, decir, no sé bien de dónde viene esto. O sea, esto ha sido una cosa muy particular. En determinado momento, puesto que mi madre tiene un deterioro cognitivo que le fue diagnosticado pues hace 8 años, lo asocié con el deterioro cognitivo de mi madre y claro, pues me empecé a dar cuenta de que qué pasa, que cuando las personas mayores empiezan a tener deterioro de este tipo, a veces, solo a veces, no digo que sea una norma, pero a veces pueden vivir situaciones de desconcierto, de miedo, de mucha angustia, de mucha ansiedad, porque no es nada fácil pues asumir que tu mente, o sea, que estás perdiendo la memoria, que estás perdiendo facultades, y a veces yo lo que vi es que esto puede generar, como digo, estados de miedo, de ansiedad, y si no estás en una situación o un contexto que te tranquilice, que te dé apoyo, sostén suficiente, no digo que no lo tengas, sino que sea, digamos, lo suficiente para lo que tú necesitas, pues pueden darse digamos, shocks, impactos emocionales fuertes que pueden atraer a espíritus de muertos o de fantasmas o similares, ¿no? por una afinidad o resonancia energética. Este es un tema muy delicado porque, claro, tampoco quiero decir que sí o sí, si tienes un familiar con deterioro cognitivo, pues le va a suceder esto y se va a poblar de muertos alrededor, es un decir. Pero puede suceder. Esto es una cosa que yo he ido viendo en estos años, ¿no? Es decir, bueno, puede suceder, pues porque, bueno, situaciones hay muchas y pues a veces no basta con que te acompañe pues alguien de la familia o con que, o sea, a veces es que realmente se necesitaría un acompañamiento de alguien más consciente o un trabajo energético y espiritual de apoyo a la persona que está en este proceso, ¿no?, de deterioro cognitivo. Y este es un tema, bueno, es un tema que yo estoy aprendiendo sobre la marcha, pero es un temazo. Lo que yo diría es un temazo en el que creo que estamos en pañales, todos en general, porque, en primer lugar, la cuestión de las enfermedades con deterioro cognitivo apenas está estudiada. O sea, de hecho, la medicina, digamos, convencional normalmente no sabe ni cómo tratarlas. Pero en el plano espiritual, o sea, la gente que tiene un compromiso de vida espiritual generalmente tampoco sabe muy bien qué hacer con estas cosas y no hay, por así decirlo, un discurso escrito sobre ello, no hay transmisión de enseñanzas de qué hacer, cómo acompañar espiritualmente a un familiar o a un ser querido que está en este proceso. O sea, es como, bueno, que es algo que se está moviendo y que espero que se vaya construyendo conciencia entre todos, porque realmente pues va a ser muy necesario cada vez más, porque cada vez hay más gente con estos problemas y al mismo tiempo pues bueno, pues también hay muchas personas que están buscando una espiritualidad, o sea, vivir una espiritualidad, un compromiso religioso con un poco más de conciencia del que se venía teniendo, y se van dando cuenta que a veces pues no basta con tener buena intención. Hay que saber un poco más a veces para saber cómo acompañar adecuadamente a un enfermo de este tipo. Un enfermo, vamos a decir, mental o cognitivo de este tipo. O sea, decir, alguien, por ejemplo, que pierde la memoria y que pierde sus recuerdos, los recuerdos que le dotan de identidad y todas estas cosas. O sea, cómo se acompaña en el alma a alguien así, de manera que se le pueda preservar y proteger, pues, por ejemplo, eso de caer en estados emocionales o espirituales pues depresivos, por ejemplo, que a su vez pues pueden atraer formas parasitarias de energía, muertos o X, o sea, entidades pues que a lo mejor pues están acostumbradas a moverse en el campo de energía de alguien, pues eso, que tiene pensamientos tristes y tal.
Entonces, bueno, pues como digo, pues no es nada fácil. O sea, yo misma, pues se supone que escucho a mis guías, pero claro, escuchar a mis guías, pues es todo un tema. Son mis profes, por así decirlo, mis profes espirituales, pero necesito estar de determinada manera. No siempre lo puedo sostener. Sostener el hilo, además, temático de un tema, pues también tiene su historia. Y a veces justo cuando más necesitas algo, porque estás, pues, acompañando a alguien y estás en problemas, pues es cuando menos los puedes oír, porque te pones en el campo energético de la persona enferma y, en mi caso, pues como actúas por resonancia, empatizas, empiezas a vibrar, digamos, en mezcla con el aura y la frecuencia de la persona enferma. ¿Y qué pasa? Pues que tú misma, digamos, rebajas de algún modo tu vibración, sin darte cuenta. O sea, es como un fenómeno como lo de las cuerdas, la resonancia y todo esto. Es decir, es una cosa que sucede de algún modo, no sé si decir de manera inevitable, pero es muy normal, porque claro, tienes que estar con la otra persona. Y no siempre es como algunos dirían, bueno, lo que tienes que hacer es subirle a ella de nivel. Sí, bueno, subirle a ella de nivel. Tú no puedes forzar que una persona suba de nivel vibratorio así como así. Es que esto no es tan sencillo. Lo que quiero decir es que esto tiene su complejidad, tiene su enjundia, y como digo, pues creo que todos necesitamos aprender. Y yo estoy en este camino. Yo honestamente no vengo aquí a dar una lección magistral de cómo hacer. Si tienes un familiar con deterioro cognitivo, yo te voy a dar la receta y la solución. Lo siento, no, pues no soy esa clase de persona. Yo solo soy una señora, como siempre digo, de 53 años, señora de moño, delantal y zapatillas, señora del pueblo, que te cuenta lo que va aprendiendo sobre la marcha. Algunas cosas, pues sí, son lecciones aprendidas de hace más años, que las puedo dar, digamos así, más clase, más estilo clase magistral. Hay que decir, mira, esto es así y así, más o menos, esto es lo que yo he visto. Son muchos años de ver lo mismo y más o menos creo que por ahí van los tiros. Pero en este caso, pues no. Estoy en ello, ¿vale? Entonces, bueno, sí que me he dado cuenta de esta tendencia. Es decir, una persona que empieza a vivir momentos de angustia y de ansiedad por pérdida de memoria, que es muy fácil decirlo desde fuera, pero hay que vivirlo para saber lo que es, pues que a veces es lo que yo he visto, es que su campo de energía pues deja de estar tan protegido, porque deja de estar tan sólido como antes. Es decir, mucho de lo que nos protege energéticamente es nuestra seguridad en nosotros mismos, y es este sentido de la identidad que hemos construido. Esto que tanto atacan algunos, el ego, como si el ego fuera el pecado mortal máximo. Bueno, pues a veces el ego, la solidez del ego o del yo, o sea, tener un yo más o menos sólido, pues a veces te protege. Es como un escudo, una cosa que te protege de según qué intrusiones, porque tú reconoces lo que es tuyo y lo que es no, y pum, 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 como esto que os estoy contando. Pues sí, yo no me voy a esconder, yo no voy aquí a ir de trascendida que no tiene ego. Al revés, yo tengo un yo, como siempre digo en broma, tengo un yo grande como un piano. Es decir, pues sí, tengo un yo, pero claro, ese yo es lo que me permite decir, si yo voy a casa de mis padres a pasar un mes y empiezo a sentir, o sea, que por mi mente pasa la sensación y me viene la imagen y todo, y como un impulso de agarrar algo, una mujer que sube a ver un balcón y se tira por allí, mi yo me está diciendo, mira, guapa, esto no es mío, esto es de alguien, esto es de un muerto. Eso es lo que mi yo hace. Un yo fuerte, un yo, digamos, sano, sólido, construido, sabe distinguir lo que es suyo y lo que es no, porque precisamente el yo se funda en las diferencias, en esto soy yo, esto es el otro. Sí, hay mucha controversia, también hay quien te dirá, no, pero esto es la ilusión de la separación. Bueno. A mí déjame con mi ilusión de separación, que es la que me mantiene sana de muchas cosas. Es el discernimiento de la celulita, que yo digo. La celulita tiene una membrana, ¿no? Una celulita, y dice, a ver, ¿qué es lo que dejo entrar y qué es lo que no? Porque, pues si yo qué sé, meten según qué sustancias tóxicas en el organismo, pues la celulita sana, es decir, con un yo sano, dice, espera, que esto no lo quiero dejar entrar en mi casa. Y esto otro lo dejo salir. Vale que sí, que me van a decir que en otro nivel de conciencia todos somos uno y todo da igual y no hay celulita. Vale, sí, estupendo, pero yo no estoy en ese nivel, ¿vale? O sea, esto quiero que quede claro. O sea, hay una parte de mi ser que está en ese nivel, pero ese es el nivel inmaterial, o por lo menos pues yo estoy trabajando ahora mismo en este plano con una vocación
que además se entenderá, porque voy a hablar de esto en este vídeo. Trabajo aquí, estoy asentada aquí con una vocación de trabajar con el yo, el mío y el de los demás, mi alma yo y el alma yo de los otros. Si no, no hay modo de ayudar, por ejemplo, a los muertos, porque los muertos, lo que llamamos muertos vulgarmente, son yoes. O sea, yoes que no han sabido aceptar o asumir que han muerto. ¿Me explico? Entonces, bueno, para entenderte con los yoes, pues tienes que entrar en el plano de los yoes, por lo tanto, te vistes de un yo y utilizas un yo. Para otros estados y otras historias, bueno, está muy bien tener en cuenta el mundo de la unidad, pero bueno, pues eso ya vendrá cuando venga, si es que Dios quiere o es que yo, pues yo qué sé, mi misión asumida, mi vocación, siento que cambia y digo, mira, pues ya no voy a hacer más esto de rescatar más a nadie, vamos a dejarnos de yoes y de historias, ¡hala!, que me resbale todo y yo qué sé, y los muertos que se apañen. Pero yo, mi corazón sinceramente no me dice que vaya a ser feliz así. Yo estoy en el nivel yo y sí, mi corazón me dice, mira, yo quiero rescatar yoes, eso sí. Y los muertos son yoes, bueno, pero me parece muy bonito lo de amarse unos a los otros y ya está. Entonces, bueno, estoy en ese nivel. Y ya está, y esto es lo que hay. Entonces, bueno, dentro de este pragmatismo de señora de a pie de pueblo, como yo digo, pues vuelvo a la historia de el fantasma de la mujer que se suicida y esta cosa de que cada vez durante años que he venido a casa de mis padres lo he sentido una y otra vez. De hecho, llegaba a ser insistente decir, pero bueno, ¿pero qué pasa? Bueno, pues en esta última temporada que he estado, bueno, casi 2 meses acompañando a mis padres en esta casa, por supuesto, lo he sentido muchas veces, he vuelto a rezar, a pedir esclarecimiento con este tema, no he visto nada, o sea, digo, no sé qué será, pero por fin se desveló. O sea, se desveló lo que era y de hecho ya hace días que ya no lo siento más. He pasado de sentirlo casi cada día e incluso más de una vez a decir, ostras, esto se ha disuelto. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, ¿cómo ha sido esto? Bueno, pues esto ha sucedido, creo, bueno, no, sin el creo. Esto ha sucedido porque salió una historia trágica asociada con un pasado de una parte de mi familia, sobre la cual no voy a dar detalles, pero que estaba como en la sombra y que tenía que ver precisamente con un suicidio. Entonces, voy a contar así, sin dar detalles, como digo, la historia, pero salió aparentemente casualmente en medio pues, de una conversación con mis padres en una cena. Y yo además, pues que llevo unos días, bueno, he estado durmiendo muy mal por las noches, o sea, sintiendo, pues digo, Dios mío, estoy en medio de la mugre, del subconsciente familiar, de los muertos de la familia, de las cosas, de los asuntos no resueltos, de todo lo que surge, pues cuando los padres entran en la vejez y se empiezan sus almas a revisar todos sus asuntos de vida, como he contado en el vídeo anterior. Ese vídeo que se titula Las 3 veces que Dios te viene a enamorar y cuidar a los padres, ¿no? O sea, bueno, se empiezan a remover todo de cosas y tal. Entonces, en una conversación familiar, lo que surgió fue una historia súper trágica de un miembro de la familia que habló de hace muchos años, porque es un antepasado, ¿vale? Pues hay como un rumor o una leyenda de un miembro de la familia que teniendo una autoridad espiritual, porque era sacerdote, este miembro de la familia parece que tuvo relaciones con mujeres, de las cuales nacieron hijos. O sea, estamos hablando historias de hace muchos años, de la España profunda. Sobre estas historias, de hecho, hay muchas, porque me las he encontrado en los diferentes pueblos donde he vivido, de sacerdotes pues que no tenían precisamente sus votos de castidad, no los conservaron y entonces pues tuvieron historias con alguna mujer y tuvieron hijos en secreto, ¿vale? Entonces esto, hay un rumor, o sea, se me contó un rumor no contrastado del todo, ¿vale?, sobre este antepasado y sobre una de sus posibles amantes, que además presentaba un problema mental.
Un problema mental que la descripción que se me dio podría ser bipolaridad, lo que hoy llamarían bipolaridad, o estas historias de estas crisis fluctuantes de ánimo, ¿no? Esto en la España profunda, además, pues con toda la mala prensa que tenía, la vida de esta mujer no era precisamente fácil y se convirtió en madre soltera. Con todo lo que esto se puede leer entre líneas en un pueblo de la España profunda, que las madres solteras, bueno, puntos suspensivos, muchas veces por desgracia se convertían en mujeres con las que los hombres sentían que había permiso para, vamos a dejarlo así. No lo sé, en todo caso esta mujer tenía una relación muy estrecha con este antepasado familiar y había un hijo nacido de todo esto que preocupaba mucho a esta mujer. Y no se sabe bien qué pasó, a mí tal cual me fue contada la historia, el tema es que esta mujer acabaría suicidándose, tirándose del alto del campanario de la iglesia. Como digo, no son datos contrastados hacer una relación entre decir, vale, esta mujer se suicidó porque era madre soltera de el antepasado que tenía autoridad religiosa, pero bueno, la simbología, digamos, de todo la escenografía que ella eligió para suicidarse, la verdad es que, bueno, creo que un psicólogo o cualquier otra persona con un poco de sensibilidad acerca de la simbología de la manera en que a veces los que se suicidan expresan el contenido que les atormenta, bueno, pues dice bastantes cosas, ¿no? Entonces yo me quedé muy impactada con esta historia, también pues por la preocupación que quedó en la familia, o sea, en una parte, ¿no?, de la familia, acerca de ese hijo del que no se sabe qué pasó. Y que claro, si esta historia, este rumor fuera cierto, que como digo no está contrastado, no se puede demostrar y menos al día de hoy, ha pasado demasiado tiempo, han pasado generaciones, ¿vale? Pero si realmente este hijo era hijo del antepasado, sería un familiar. O sea, sería un familiar, digamos, que se perdió, que nunca fue reconocido dentro de la familia y que además quedó huérfano en determinado momento con una muerte de su madre de una manera tan trágica y sin un padre reconocido. Entonces, bueno, salió todo este tema. Yo noté enseguida el impacto energético que me produce una historia cuando algo se ha movido la energía y dije, ay, aquí hay algo. Esto, vale. Enseguida pensé para mis adentros, por esta alma de esta mujer tengo que rezar. Tengo que rezar por esta alma y, o sea, hay algo aquí que hacer por ella, ¿no? De hecho, pues yo lo comenté en casa, dije, bueno, habría que hacer algo por rezar por esta mujer, tanto si es verdad el rumor como si no, esta alma. El hecho de que haya salido en la conversación y tal y cual, bueno, esto es algo y no puede ser esto así. Bueno, quitando todos los comentarios que se pudieran hacer sobre el contexto, la clase de... Bueno, todo lo que se puede hablar de eso de la España profunda, el tema de la iglesia, los sacerdotes, el no sé qué, los hijos ilegítimos. Bueno, todo esto lo voy a dejar a un lado. O sea, esto no ayuda ahora mismo para lo que vengo a contar. Lo que vengo a contar es que yo me acosté aquel día pues con un sentimiento profundo de haber visto algo y de hecho se me removieron muchas cosas. Me sentí impactada, con ganas de llorar, bueno, en fin, dije, bueno, a través de mí atravesó allí, yo qué sé lo que atravesó, la masa de energías, de emociones y de cosas asociadas con esta tragedia, porque es de eso de lo que estamos hablando, de una tragedia. Y es a partir de entonces que no he vuelto a sentir nada de ninguna mujer suicidándose en el moderno edificio de donde viven mis padres. Vaya, qué curioso, ¿no? Para mí no es casualidad. O sea, yo lo he estado pensando, o sea, lo he estado enfocando y digo, no, es que era ella. Era ella, ¿por qué? Pues por una serie de cosas, de situaciones, o sea, que no puedo detallar, pues eso, para no dar detalles que identifiquen tal y cual. Claro, este tema, esta historia venía rondando
digamos, en el plano subliminal, en el plano subconsciente de la familia y más en concreto de mis padres durante mucho tiempo. Pero a veces, pues también los padres, las personas mayores necesitan un acompañamiento y un tiempo de acompañamiento tranquilo, sin juicio, sin tensión, sin discusiones, sin cosas, tal. O sea, que tú no los estés juzgando, que les des su tiempo, que les des su espacio en el que los vas a escuchar, los vas a acompañar con paciencia y los vas a escuchar. Y entonces se ponen a hablar de las cosas del pasado y tú les preguntas y aunque, bueno, no puedes retener todo lo que te cuentan y tal, pero sí ellos se sienten escuchados, están en el declive de su vitalidad, están en su última etapa de su vida y entonces empiezan a aflorar cosas y empiezan a aflorar historias que no habías oído en tu vida y que de hecho ellos mismos no habían contado jamás o casi jamás. ¿Por qué? Pues porque lo que aflora en el alma cuando encara su vejez y intuye que pronto se va a presentar ante Dios y va a rendir cuentas, por así decirlo, en el más allá, y va a revisar su vida, va a decir qué es lo que he hecho con mi vida, es muy diferente a lo que se mueve en un alma que todavía se siente fuerte, poderosa y que tiene mucha vida por delante. Entonces, por eso hay a veces historias inclusive de ancestros y de familia que se mueven cuando se mueven, no antes ni después. Puedes haber convivido mucho tiempo con tus padres y ciertas cosas no salir. Salen al final, pero solo si estás de la manera adecuada a su lado. Entonces, parte de lo que quiero transmitir es esto, o sea, el acompañamiento es muy importante. A veces no hace falta más, no hace falta plantearse hacer no sé qué técnicas o hacer no sé qué, o sermonear a tus padres o sermonear a tus familiares o a tus seres queridos. No, déjate de sermones, déjate de rollos, déjate de predicar, acompaña que ya es mucho y es que a veces es el tesoro más grande que se puede dar. O sea, la sensación de decir estamos acompañados, estamos sostenidos, no vamos a estar solos. Eso es, bueno, es un bien muy grande para las personas que ven, pues eso, que van hacia la vejez y que van hacia pues eso, incluso el deterioro cognitivo o ciertas enfermedades. Y entonces ahí hay muchas cosas que se relajan. Claro que es muy exigente para la persona que acompaña, pero si tienes vocación de ayudar en ciertos procesos, pues vas a estar en paz con esa decisión, por lo menos, pues en la medida que puedas, ¿no? O sea, yo, pues, bueno, no puedo hacerlo todo el tiempo, pero sí puedo hacerlo temporalmente, o sea, durante unos meses, cada cierto tiempo, entonces es una tarea, un momento muy exigente, pero me estoy dando cuenta del enorme valor espiritual que tiene para mí misma, no solo, también para mis padres. Y en este caso, además, pues fíjate, se ha podido rescatar un alma, que esto es lo que venía a contar. O sea, esto va más allá de ayudar a los padres. Es como aquí lo que se ha movido es un alma que tiene que ver con los ancestros de la familia, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Pues el alma de una mujer que se suicidó, bueno, estamos hablando de un auténtico rescate. ¿Por qué? O sea, en el momento en el que tú sientes que alguien deja de repetir una y otra vez su compulsión, por así decirlo, de mostrar el suicidio, es porque ya se ha visto sentida. Es decir, que es que eso es efectivamente lo que pasó. O sea, hay un momento en el que mi conciencia, los ojos de mi conciencia vieron a esa mujer, vieron su dolor, vieron su tragedia, vieron su desamparo. Es decir, una de las cosas que he comprendido y que he estado viendo a raíz de esta historia es que muchas veces, no diré todas, ¿vale? Pero muchas veces hay personas que se desequilibran mentalmente, emocionalmente, se desequilibran precisamente porque tienen que soportar solas cargas enormes, tragedias enormes y no tienen la complicidad, ni la visibilidad, ni el reconocimiento, digamos, de algunas relaciones, digamos, afectivas o significativas en las que pues las han mirado con respeto, las han mirado pues eso, otorgando un valor a su vida. Esta mujer pues sí tenía una relación digamos afectiva
en la sombra, completamente oculta, secreta, en un contexto como aquel, de la España profunda, rural y tal. Cargar con eso ella sola debía ser dificilísimo. Cargar además con el estigma de ser madre soltera. Cargar con el estigma de tener, pues es un desbalance emocional o mental. En fin, ¿cómo sabemos, o sea, cómo se construye el equilibrio, la salud mental, lo que llamamos salud mental? Bueno, pues en parte tiene que ver con cómo una persona se relaciona con los demás, porque es como cuando eres niño. O sea, los niños pequeños, para aprender, para desarrollarse, para construir su yo, porque esto tiene que ver con el yo, todo este comentario que he hecho al principio sobre el yo, en el principio de este vídeo, pues sí, un niño pequeñito construye su yo, su identidad y su seguridad en sí mismo a través de relaciones significativas y afectivas con otras personas que la pueden acompañar y pues de algún modo tejer unos vínculos seguros, por así decirlo, unos vínculos donde hay un afecto de ida y vuelta. Cuando todo esto falla, pues una persona entra en crisis. O sea, un niño pequeñito al que todas las relaciones le fallen, que no tenga absolutamente nadie en quien apoyarse, bueno, es un niño que va a tener muchos problemas y esto se sabe. Pues bueno, con las personas adultas viene sucediendo igual. O sea, es diferente, pero es igual. O sea, siempre necesitamos tener al menos alguna relación significativa, alguna relación de afecto de ida y vuelta. O sea, que tú envíes afecto, cariño, amistad hacia alguien y esto te sea devuelto, vivido de manera recíproca. Es decir, que digas, vale, hay una sensación de no estás solo, hay un acompañamiento, hay una cosa. No hace falta que sea nada formal, pero tiene que haber, pues no sé, por lo menos alguna relación así. Cuando no hay, y te vas quedando solo y aislado, y no tienes absolutamente a nadie, no tienes una madre, no tienes un padre, no tienes una hermana, no tienes un amigo, bueno, esto deja al yo, a la persona, la deja como excesivamente desnuda, sin asideros, por así decirlo, sin límites. O sea, se queda como fuera de la red de relaciones que dan soporte y sostienen esta realidad, en la realidad física, en el entramado de la realidad física. Entonces sí es posible que se pueda dar un desequilibrio, lo que, bueno, los médicos y tal podrían llamar una enfermedad mental o un desequilibrio mental. No quiero decir que todas las enfermedades mentales vengan de esto, ni muchísimo menos, y tampoco yo, o sea, que nadie se piense que yo estoy estudiada de este tema, pero lo que estoy diciendo creo que tiene un peso y creo que está reconocido también por la psiquiatría y por la psicología, y es el peso de las relaciones interpersonales de valor, relaciones donde hay afecto de ida y vuelta, relaciones de reciprocidad, relaciones de complicidad. Esto hecho, pues, por ejemplo, en el campo tan mencionado hoy en día de la resiliencia, ¿no? Todo el mundo habla de la resiliencia, pero bueno, yo sí que ahí me he leído varios libros de Boris Cyrulnik, que fue uno de los expertos que puso este término sobre el tapete, un neurocientífico y tal. Bueno, pues Boris Cyrulnik lo deja muy claro en sus libros. ¿De dónde surge la resiliencia? Básicamente, la resiliencia solo es posible cuando tienes al menos una relación humana significativa, es decir, que te da como un apoyo y te da, o sea, te está mirando dándote valor. O sea, la mirada humana, la conciencia humana es muy importante para tratarnos mutuamente bien los unos a los otros. Cuando sientes que nadie te está viendo en un sentido profundo, es decir, que pasas por en medio de los demás y no le importas a nadie, esto es muy doloroso y puede llegar a fracturar, digamos, la mente y las emociones de cualquiera si se sostiene a largo plazo. Es decir, claro, una crisis, un bache lo podemos vivir todos, unos años malos, unos años en los que te quedas sin amigos y tal, pero si se sostiene y esto continúa y no hay absolutamente nadie, esto puede desbancar a cualquiera.
esta mujer que se suicidó, esta mujer, bueno, yo lo que he visto es que probablemente no tuvo ninguna relación en la que ella se sintiera vista, entendida, sentida. Lo que se dice en el plano terapéutico, sentirse sentido. Cuando no te sientes sentido, da igual que te quieran escuchar o que se pongan a analizar lo que dices. Puedes ir a 1000 terapias y te pueden escuchar con la mente o con el intelecto, pero si tú no te sientes sentido, si no ves en el otro el mínimo reflejo de empatía, de compasión, de decir, ostras, de que siente lo que tú estás viviendo, hay procesos, hay cosas, es que esto que no van a funcionar, no se van a destrabancar, por así decirlo, porque lo que el alma a veces necesita es eso, es sentirse sentida. Sentirse sentida en su dolor, en su sufrimiento o en las cosas que ha vivido. Esto es muy difícil de hacer cuando no te ha enseñado nadie. No voy a decir que sea fácil ni que se produzca todos los días, pero cuando se produce hay una sanación instantánea. Se produce un momento casi de epifanía. Hay un alivio, hay un despeje en el alma que se siente por fin sentida, se siente por fin vista. Y eso es un auténtico rescate de alma. Lo que he contado es la clave para resolver muchas cosas, para aliviar muchas almas y para rescatarlas, digamos, ¿de dónde? Del pozo o del infierno donde las confina una sensación de impotencia y de soledad. De nadie me ve, a nadie le importo y ya está. Nadie le importo, incluso me tiro por lo alto de una iglesia, me suicido de manera espectacular, pero mi caso se borra, se silencia y nadie más habla de ello durante 100 años. O sea, si estás en este mundo con una vocación de ayudar a las almas y de ayudar a los difuntos, vas a sentir incluso agradecimiento por la oportunidad que se te ha dado de estar ahí, de estar metida en toda esa mugre, de haber acompañado, en este caso, pues a mis padres, para que esta historia pudiera aflorar. ¿Me explico? Porque es toda una cadena de acompañamientos. Acompañas a los padres y entonces, de paso, hay un alma que se siente por fin vista, que puede aflorar. Y en fin, pues cierro este vídeo volviendo al tema de la casa, lo que vulgarmente se llaman casas encantadas, el tema de los fantasmas. Bueno, lo que puedo decir es que las casas reflejan mucho cómo está el estado energético de su dueña o por lo menos de su inquilina principal. Cuando una casa no tiene habitante femenino, evidentemente, pues claro, refleja cosas de su habitante masculino, pero si una casa pertenece a un matrimonio, con prioridad la casa reflejará el material, digamos, los contenidos que tienen que ver con lo femenino, porque el primer hogar en el que entran las almas y entra el ser humano en este plano es el útero, es la madre. Entonces, bueno, pues esta historia que os he contado está hablando de una madre sufriente y está hablando de energías, de fantasmas, por así decirlo, de espectros, de almas, jirones de almas o yoes, o como se les quiera llamar, que quedaron relegados como a la sombra familiar. Y esto no empezó a manifestarse en la casa de esta familia hasta que ciertos procesos, tanto de vejez como de deterioro cognitivo, de algún modo empezaron a remover todas las cosas y empezaron a hacer aflorar las capas profundas de los asuntos pendientes, de las cosas que son como casos sin atender, dramas sin atender, casos sin resolver, cosas que están en lo profundo de la mente y de las emociones de los dueños de esta casa. En ocasiones lo que pasa es que hay gente que compra casas antiguas que tienen un peso enorme por su historia y por los habitantes o las personas que han vivido en esa casa o incluso en ese punto del mapa.
antes de que se construyera la casa. Entonces hay ciertos puntos que están tan cargados por historias intensas que superan en peso y influencia a lo que puedan querer vivir allí o pensar o sentir allí sus actuales propietarios. Y estos son los casos típicos que se reflejan muchas veces en películas o en novelas. O sea, la típica historia de persona o familia que se va a vivir a una casa antigua y se encuentra allí, bueno, con los espectros o las cuestiones que tienen que ver con historias antiguas, anteriores. Pero cuando hablamos de un edificio moderno, con poca historia a sus espaldas, a veces incluso con edificios con pisos recién construidos y que están edificados en lugares donde previamente no había un asentamiento humano o no había un barrio antiguo de la ciudad, por ejemplo. Bueno, entonces las cosas son diferentes y lo que empieza allí a plasmarse con prioridad, o sea, con mucha más intensidad, siempre tiene que ver con todo lo que está en el espacio energético de los propietarios. Siempre importa más todo lo femenino, como digo, como lo femenino, o sea, ya sea lo femenino que viene por parte del hombre, como lo femenino que viene por parte de la mujer. En ocasiones incluso tiene más peso lo que viene por parte de la mujer. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene el útero. Si es madre, esto todavía marca más la diferencia. Pero bueno, en fin, aquí no me voy a extender más porque, bueno, serían múltiples casos los que se podrían comentar. Y cuando entramos en casuística, esto es, vamos, es infinito. Podrías escribir capítulos y capítulos, uno por cada caso, y para cada caso pues hay puntos en común con otros casos, excepciones, diferencias, etc. Lo que se ve en la historia que he contado, sin embargo, pues es una sanación, aunque sea parcial, de una casa que durante unos años ha estado expresando de manera bastante fuerte en el plano energético y para mí un plano inclusive sensorial, pues ha estado expresando un trauma familiar en la sombra, porque estamos hablando de un miembro de la familia que nunca llegó a ser reconocido como tal. Es decir, era la compañera afectiva y sentimental de un antepasado que fue sacerdote y sobre todo había además implicado un hijo nacido de esta unión del que pues la familia nunca tuvo conciencia de que se tratara de un hijo de la familia, por así decirlo, de un familiar. Entonces, bueno, aquí pues claro, hay toda una serie de cosas que son muy fuertes en términos energéticos porque también son muy fuertes en el plano físico. Siempre que hablamos de uniones ocultas, prohibidas, pero donde además nacen hijos de esas uniones, hijos que sobreviven y que siguen adelante, bueno, estamos hablando de que la familia se ha ramificado y se ha extendido hacia partes que escapan al ojo y la conciencia del resto de la familia, porque esa ramificación familiar se ha ocultado, se ha querido tapar. Por lo tanto, la conciencia familiar, cuando mira hacia sí misma buscando a ver cómo están sus descendientes, sus parientes, etcétera, etcétera, esto no se suele ver o percibir, queda en la sombra, literalmente, excepto para aquellas personas que han tenido algún indicio, alguna pista de esto y tienen alguna intuición o sospecha, como es el caso de mi padre, y también excepto para las personas que tienen eventualmente, porque es muy raro, es muy poco común, que tienen un compromiso para ver en la oscuridad, que esa es la visión anubísica, ver en la oscuridad, es decir, tienen un compromiso con la luz negra, la luz, es decir, la conciencia de color negro, que es capaz de iluminar las sombras, pero no necesariamente con una luz blanca, porque siempre estamos como atrapados, ¿no? con esta cosa del negro y el blanco, como si no pudiera haber luz consciencia que fuera negra. Claro que sí, esa luz consciencia existe y trae luz, es decir,
entendimiento, conciencia, iluminación, por así decirlo, pero que no brilla de manera ostentosa y que es capaz de moverse en la oscuridad. Es capaz de llegar a, digamos, las almas más perdidas, por ejemplo, en este caso, de un sistema familiar. Hasta donde yo sé, nadie en mi familia había sentido o ha estado sintiendo todo esto que conté al principio del vídeo, de esta sensación, recuerdo hueco de una mujer que sube a lo alto y se tira, se suicida. Yo he sido la única, como digo, hasta donde yo sé. Pero pues yo lo he sentido pues por este compromiso espiritual que tengo. Aún y así, no se me han abierto las claves de esto porque en un sistema familiar la autoridad la tienen los padres. Sobre todo para tratar asuntos que tienen que ver con secretos familiares que esos propios padres han estado guardando. En este caso estaríamos hablando de mi padre, ¿no? Entonces, ha sido necesario que yo tenga una disposición para permanecer a su lado el tiempo suficiente como para que en confianza y, digamos, tranquilamente, sin el estrés o el apresuramiento de las visitas rápidas, bueno, pues con todo ese acompañamiento de semanas, de meses, esto ha podido aflorar. Es decir, mi padre y lo que está con él, los espíritus, los acompañantes o lo que sea de conciencia en la sombra que está con él, ha sentido que por fin era un momento seguro. Yo estaba allí como un oído atento para escuchar, estaba mostrando interés, no había prisa, había intimidad, había calma y entonces ha podido salir esta historia. Se ha permitido, digamos, la revelación de un secreto familiar, de un tabú familiar, ¿vale? Y entonces, pues ahí se ha unido algo que estaba como en la sombra, separado, roto, fragmentado. Y claro, pues por eso yo ya he dejado de sentir esa sensación de esa mujer que se tira desde las alturas. Y eso es una sanación. Entonces, ¿veis cómo está en relación lo que sucede en una vivienda con lo que les pasa internamente a sus propietarios o dueños legales? Llevo 21 años en este camino y este esquema lo he visto repetido una y otra vez. O sea, hay fenómenos, hay cuestiones, hay cosas que tienen que ver con los lugares. Entre estos fenómenos, muchos de ellos tienen que ver con hogares, con viviendas. Y siempre que hablamos de cuestiones problemáticas, conflictos, nudos de energía, fantasmas, lo que sea, que se mueven en viviendas, estamos hablando de cosas asociadas o bien con sus propietarios actuales o bien con los anteriores o con personas que hayan vivido allí tiempo atrás. La manera de saber si, por ejemplo, tienes un muerto suicida pegado al aura, por así decirlo, tú porque eres tú, o si eso tiene que ver con el lugar, es muy fácil y si has escuchado este vídeo lo vas a entender. Lo sabes porque cuando es algo que va contigo, da igual dónde te vayas, eso te va a seguir. Puedes irte en medio del campo y el suicida está allí tratando de que lo escuches o tratando de escenificar su muerte. Puedes cambiarte de vivienda y da igual, lo vas a sentir también en la otra vivienda. En cambio, cuando tiene que ver con un lugar o con unas personas concretas, unas propietarias de un lugar, pues solo lo vas a sentir allí, en su espacio, en determinado lugar y no en otros. ¿Me explico? Por eso es tan importante, que creo que lo he dicho ya muchas veces y si no lo he dicho, pues bueno, lo digo aquí, pero creo que ya me habré repetido en este canal más de una vez. Es muy importante el lugar donde vives. Muy importante para tu camino espiritual, para tu desarrollo como persona en todos los niveles, claro que sí. También, bueno, antes de cerrar el vídeo quiero aclarar, por si alguien se lo ha planteado mientras escuchaba mi historia, decir, bueno, no quiero decir que, por ejemplo, si eres terapeuta y acompañas una hora a una persona, tengas que bajar tu vibración tanto, es decir, o que
tengas que atravesar un camino pues muy complicado, ¿no? Bueno, puede ser diferente porque hay estrategias para atender a la gente sin cargarse tanto. Pero yo no he estado hablando de esto en este vídeo y quiero que quede claro. Estoy hablando de un acompañamiento de hija hacia padres mayores. Y esto no es lo mismo, ni se aplican las mismas normas que cuando tú atiendes a una persona que viene a tu local de terapias, sabes que va a estar 1 hora, 2, 3 como mucho, y eso en casos excepcionales, y ya está. Y luego esa persona se va a su casa y tú te vas a la tuya y ya está. Cuando estamos hablando de acompañamiento afectivo y presencial continuado hacia personas tan importantes en tu vida y en tus vínculos como pueden ser tus padres, bueno, si alguien ha encontrado la receta o la fórmula para pasar con ellos 2 meses enteros y no verse afectados, o como dicen ahora, te baja la vibración, bueno, que me lo cuente. Claro, pues no conozco a nadie que haya dado un paso al frente para decirme yo sí, lo he conseguido, se hace así y así. Por eso es que hay tanto discurso en contra en las redes sociales y en distintos ámbitos, tanto de las terapias como de la espiritualidad. Todo el mundo te va a decir que no hagas eso, que muy mal y que no, que uno no debe sacrificarse de esa manera, que eso sí, pues que es bajar la vibración, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas con las que me he encontrado en todos estos años y sobre las que espero hablar en más vídeos. Aquí no me alargaré más porque si no, pues esto queda muy largo. Pero bueno, quería hacer esta aclaración porque puede que desde fuera alguien piense que se puede aplicar lo mismo. O sea, puede que haya un terapeuta escuchando este vídeo y que diga, no, pero esto se hace así, así, para que no te afecte tienes que hacer esto y esto. Sí. Sí, no, si yo las ideas también las tengo, que yo también he atendido a gente que ha estado conmigo un ratito y luego se han marchado y bueno, yo me recupero rapidito y pim, pam, pum. No me cuentes rollos. Háblame de cuando has estado tú 2 y 3 meses con tus padres o incluso más. Háblame de tenerlos o de estar en su casa pues medio año o de... No, bueno, y entonces ya si eso luego hablamos y me dices cómo se hace un acompañamiento sin pasarlo mal en momentos, sin que sea duro, porque de algún modo pues... En fin, hay muchos pesos y muchas cosas que se movilizan al final de la vida. Y realmente es arduo el trabajo a realizar y de algún modo te afecta, inevitablemente te afecta.